El título de mensaje de esta tarde, de esta noche, es La belleza de su presencia. Vamos a hablar un poquito de la presencia del Señor. Fundamentalmente lo que vamos a tratar de discernir, entender hoy, la aparente contradicción de por qué si Dios es omnipresente y donde está Dios todo es bello, y si es omnipresente, ¿cómo no todo es bello? ¿Por qué la vida no es bella si Dios está en todos lados o en todas partes? ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de entenderlo con la Biblia. Y para eso vamos a empezar con un salmo, el Salmo 16, el verso 11, donde vamos a empezar a ver la contradicción, primero aparente, porque en la Biblia no hay contradicciones. En tal caso, si algo no lo entendemos es porque no lo estamos entendiendo, no porque haya una contradicción o un error. Dice así en el verso 16, capítulo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias por este día de descanso, de reposo para nuestra alma. Gracias por encontrarnos en tu casa, cantando, recibiéndonos unos a otros, abrazándonos y alegrándonos mutuamente de vernos y de compartir juntos las alabanzas, los cantos, la palabra, la oración. El solo hecho de estar y compartir. Gracias. Gracias por tu dulce amor. Gracias por tus palabras que nos motivan, nos alientan. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, al cual otra vez acudimos, sí, Padre, para pedirte que nos dé discernimiento, capacidad de retener lo aprendido, luego poner por obra lo que hemos aprendido y también enseñarlo a otros que vienen detrás de nosotros en el camino de la fe, creciendo y madurando. Líbranos del maligno, del mal, de hombres malos, libra nuestros bienes, aún de hombres malvados y perversos que aprovechan, Señor, la quietud para hacer daño. Líbranos de nosotros mismos, de nuestras torpezas, de nuestras propias distracciones, ansiedades y necesidades que pueden bloquear o de alguna manera obstaculizar la recepción de tu verdad o el atesorar la verdad en el corazón. Padre, gracias por ayudarnos, por oírnos y por encaminar todo a bien para tu gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Tome ahora su asiento, por favor. Este es uno de los salmos que se llaman mesiánicos porque alude a la persona, al Mesías, donde dice que no dejaría que su alma en el Seol ni que viere corrupción, hablando de algo que efectivamente fue así en el Mesías. No se corrompió el cuerpo de Cristo, ni tampoco quedó en la tumba. ¿Por qué? Porque era el cuerpo que tomó Dios. Y la muerte no puede contra Dios. Dios, en definitiva, no puede permanecer muerto. Siempre hay una discusión, ¿no? Dios se puede morir. Bueno, si Cristo es Dios, Cristo se murió, pero Dios se murió en la humanidad de Jesús. Pero para volver a retomar esa vida, la Biblia dice que Cristo dio su vida, no se la guardó o la escondió, sino que Él dio su vida y la volvió a tomar. Porque Él excede a la vida humana, excede la muerte, porque es Dios. Eso es maravilloso. Son las cosas incomprensibles de un Dios infinito que no comprenderemos, valga la redundancia, hasta que Él nos lo explique. Con todo, tendremos una eternidad para así entenderlo. Mientras tanto, caminamos en el conocimiento que Él nos da ahora, que es suficiente para vivir. No tratemos de aprender cosas que no podemos entender y que en realidad no necesitaremos para vivir. Pero algunas de estas cosas, como el hecho de que Dios está en todos lados y donde Él está, dice que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Claro, esto habla, dijimos, en el contexto del Salmo 16, donde se habla del Mesías, pero que aplica a nosotros los hombres y que perfectamente lo podemos aplicar porque sabemos que donde Dios está, experimentamos el gozo de estar con Él. Inclusive sin darse cuenta, ¿se acuerda cuando el Cristo resucitado caminaba a Emaús? Los dos discípulos que lo acompañaban, que no se habían dado cuenta, dice que cuando Cristo hablaba ardía
sus corazones, del gozo, esa palabra ardía, habla de que sentían algo lindo de caminar al lado de la persona de Cristo, al lado de Dios. Y ellos no se daban cuenta que era Dios, pero estaban sintiendo las delicias de estar a su lado, a su diestra. Qué precioso, ¿no? Sin haberse identificado el Maestro resucitado. Bien, ahí le habla un poquito de que donde está Dios hay cosas lindas. Los discípulos se regocijaron mucho de volver a verlo y se entristecieron mucho de perderlo al Maestro, ¿no? Bueno, ahora quiero ir por el otro lado. Todos, de alguna manera, deseamos ver a Dios y estar con Él. La Biblia promete que Dios estará con nosotros, cara a cara le veremos y andaremos, y Él andará en medio nuestro y Él será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro Padre y nosotros le seremos para Él hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, pero ese anhelo no se verá cumplido en su totalidad hasta tanto no tengamos un cuerpo resucitado. Con todo, en la presente vida, en este cuerpo pecaminoso carnal, aun siendo creyentes y regenerados interiormente, en el hombre interior, en la persona interior, tenemos el anhelo de ver, estar con Dios. Queremos la compañía de Dios. A nosotros, esto de cantarle a Dios y de reunirnos en un día feriado, por ejemplo, no es un motivo de compromiso para evitar, cumplir el compromiso para evitar la culpa que nos generaría el hecho de no cumplir, sino que muy lejos está de eso, sino el hecho de tener una oportunidad más para compartir con el resto de los hermanos el gozo de su presencia, la plenitud del gozo que hay, la experiencia del adorador, la experiencia de, permítame redundar otra vez, de experimentar esa alegría que a veces es difícil definir, que a veces es difícil ilustrar, pero que evidentemente es real porque se nota en las facciones, en el rostro de las personas, el gozo, la libertad, la alegría, en un abrazo, en una bienvenida, se siente ese amor cristiano que no es nacido del hombre, es nacido de Dios, ¿verdad? Que Él lo llena todo, lo embellece todo. Por eso el sabio, dice la Biblia, que al necio, cuando se hace sabio, la tosquedad del rostro se mudará. O sea que aún el rostro cambia y se embellece, porque la sabiduría embellece a la persona. ¿Usted quiere ser una persona linda? Tiene dos alternativas. O se compra un set de buenas pinturas, pero le aconsejo que haga lo que dice la Biblia, que ante todo adquiera sabiduría, ante todo adquiere inteligencia, ¿sí? Porque esa es tu vida. Retener el consejo, esa es tu vida. No le digo que no compre una pintura linda, compre y póngase linda, pero la sabiduría le va a dar una capacidad superior. Bien. Ve a Moisés. ¿Usted cree que Moisés deseaba a Dios? Sí, Moisés quería a Dios, quería servir a Dios. Sí, porque él dice que, bueno, una de las cosas que dice en el Nuevo Testamento, que se sostuvo como viendo al invisible. Él estuvo dispuesto, cometió un error muy grande. Él cuando Dios él quería libertar al pueblo y prefirió, dice, antes que los placeres temporales del pecado y los beneficios del palacio, el vituperio de estar con el pueblo de Dios, pero era el pueblo de Dios. Y él prefirió estar ahí y estar con Dios y su pueblo pobre, esclavo de Faraón, ¿no? Bien, y cometió un error. ¿Cuál fue el primer error que cometió Moisés? Mató a una persona, mató al egipcio. No es un error, es un homicidio, es un delito. Por eso lo querían agarrar preso. Moisés huyó, pero cometió un delito. Triste, ¿no? Con todo, pasó 40 años siendo moldeado por Dios y purgando una pena después de todo, porque él estando acostumbrado al palacio,
estuvo 40 años exiliado cuidando ovejas. Hay una gran diferencia entre ser pastor de ovejas y ser casi faraón en el palacio. Es una punta y la otra. Bueno, dice, bueno, escapó de la policía. Sí, pero no de Dios. Igual Dios no es el objetivo de Dios hacerlo pagar por pagar. Dios tenía un plan, obviamente, el plan de Dios, ¿no? Pero mire esto, Moisés fue deseando a Dios, anhelando servir a Dios. Y en Éxodo 33, 18 dice en un momento, en la cumbre del monte, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Él quería ver a Dios. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Como diciendo, vos vas a verme y vas a verme, le estaba aclarando Dios, vas a verme porque simplemente, no porque te lo mereces, porque sos muy buscador de Dios, sos una persona muy de iglesia, muy de orar y de ayunar, como Moisés estaba ayunando y orando 40 días arriba en el monte. Sos una persona de buscar a Dios, entonces por eso te voy a dejar verme. Alguno diría, y sí, se porta bien, recibe bendiciones. Se porta bien y ve a Dios. Ora y ayuna mucho y va a tener comunión con Dios. Se lo merece. Dios le dice, no. No es tan así como lo pensás. Simplemente quiero que tengas claro que yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que quiera compadecerme. ¿Estamos? ¿Está claro ese punto? Bueno, entonces, yo voy a pasar delante de ti y no vas a ver mi rostro porque voy a poner mi mano, tapar tus ojos. Te voy a meter en una hendidura en la peña, en la roca, y allí te voy a esconder y vas a ver cuando termine de pasar, le dice Dios. Pero no vas a ver mi rostro, le dice. ¿Por qué? Porque en el verso 20 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cómo sería la santidad del rostro de Dios? De tal manera que a su siervo al cual amaba y al cual escogió, no le permitió porque lo iba a fulminar. Pero Dios le quiso conceder en su misericordia a Moisés la oportunidad de ver la estela de su gloria, ver las espaldas de Dios, por decirlo así, al terminar de pasar. Y eso se lo aclaró antes. Esto lo vas a hacer no porque sos una persona que busca mucho a Dios, sino porque yo tengo misericordia de vos, tengo un plan, un propósito eterno, no porque sos un buen siervo. Y efectivamente fue. Pero ¿qué deja acá en claro? Que no es cuestión de, bueno, yo quiero estar en la presencia de Dios y es todo lindo. Si hay algo que tenemos que tener para estar en la plena presencia de Dios, para no morir. Porque no es cuestión de decir, bueno, yo creo en Dios y yo también creo en la Trinidad y creo en la Biblia y yo si lo veo a Dios le digo todo lo que lo quiero. Pero eso también sentía Moisés. Pero no podés ir así nomás. Dios también tiene que tener misericordia de vos y de mí porque no verá a alguien el rostro de Dios y va a vivir. Bien, entonces ahí ve la contradicción como, Señor, no hay en tu presencia y verte, ¿no sería algo lindo, algo bello? Lo que pasa es que lo que no entendemos es que Dios es absolutamente santo y su santidad, su mera y absoluta santidad, enfrente de nuestra pecaminosidad, o nuestra pecaminosidad en realidad, delante de su pureza absoluta, es simplemente desintegrarnos, simplemente sufrir la desintegración total. No podemos vivir si Dios no tuviese misericordia de nosotros. Usted sabe el plan que tiene Dios para que un día le veamos cara a cara, ¿no? Job dice, cara a cara también le veré, un día veré a mi Dios, ¿no? Y no, con mis ojos le veré a mi Dios. O sea, él sabía ya desde el Antiguo Testamento, sabía que un día veremos a Dios, pero tiempo al tiempo.
O sea, la hora de ver a Dios todavía, cara a cara, todavía no es. Pero Dios le quiso conceder en su misericordia a Moisés la oportunidad de por lo menos ver su gloria, su realidad. Bien, entonces ahí ve esto que no es cuestión simplemente de, bueno, Dios está en todos lados y más si se me aparece Dios, ya está, ¿no? Ustedes vieron todas las veces que aparecía Dios, había todo un tema. Cuando Dios estaba, por ejemplo, en el Sinaí, ¿cómo estaba Moisés? ¿Estaba feliz, contento? ¿Cómo estaba cuando truenos, relámpagos había en el Sinaí? Estaba temblando, espantado. Literal, así. Estaba espantado Moisés. Espantado literalmente estaba Moisés. Estoy temblando, lleno de miedo y espantado. Esto, ¿qué nos enseña? Que, bueno, con Dios no se juega la religión, ¿no? No. Bueno, le voy a mostrar ahora, entonces vamos a empezar por este concepto, el de la omnipresencia de Dios. Y después resolvemos el enigma este de cómo, si Dios por un lado es tan lindo estar y por el otro lado es tan peligroso, ¿no? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios había establecido ¿qué cosa? Un método para cubrir el pecado de tal manera que el pueblo pudiese permanecer aún en la presencia invisible de Dios. Dios estaba en el lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año, primero echaba el incienso, el humo del incienso que era como para cubrir la imagen para que no viese justamente lo que hizo Dios, tapar la imagen de la gloria de Dios, y el sumo sacerdote entraba atado, porque si llegaba a caer muerto, lo sacaban, el cuerpo, el cadáver, lo sacaban con una cuerda del lugar santísimo. O sea que no era, vamos a hacer un cultito para Dios, ponemos 2 parlantes y le cantamos a Dios. Mire que, claro, eso todo se puede hacer. Ahora, estar en la presencia de Dios no era broma, no es broma. La Biblia lo aclara bien. Y imagínense, hay tanta, a ver, ayúdenme a usar una palabra un poco más diplomática. Tantas sandeces dando vueltas por ahí a manera de religiones y creencias y cristianismo de tan bajo costo, por allí que andan dando vuelta pensando que, no sé, que a Dios se lo puede manipular, jugar, usar, poner aquí, llevar acá y hacerlo hacer Dios cosas y ordenarle cosas y pensar que Dios puede ponerse a nuestra disposición y nosotros podemos hacer lo que queramos con su poder, como me hace acordar la película Todopoderoso, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Pensamos que podemos hacer, bueno, eso es un extremo, ¿no? Pero un poco medio así que somos el pueblo evangélico en general, ¿no? Pensamos que Dios nos da una especie de poder para hacer todo eso. Bueno, pero vamos a ir a ver primero en la Biblia cómo la majestad de Dios, diga conmigo la majestad de Dios, la belleza de Dios, la magnificencia de Dios, llena toda la tierra, pero al mismo tiempo su ser, el ser divino, no cabe en la creación misma, la que Él creó, valga la redundancia, la tercera del mensaje. Isaías 6.1 tiene una visión, Isaías, de Dios. ¿Recuerda? Ahí cuando principia su ministerio, Dios le muestra su gloria, no como a Moisés, sino acá a través de una visión. Lo de Moisés no fue una visión, fue la manifestación de su gloria, pero acá era una visión. ¿Sí? Dice en el año, capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías y escribe, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Recuerda la palabra sublime, el significado? Que es lo más excelso de lo magnífico, lo más alto. Si hay sabiduría, lo más sublime de la sabiduría, ¿no? La más alta. Lo más alto, en una palabra. Eso describe la palabra excelso. Bueno, alto y sublime, lo magnífico. Allí estaba sentado el Señor y sus faldas, el vestido, los vestidos del Señor. Hoy la palabra falda la asociamos a una pollera, ¿no? Pero no ese es el punto. La falda significa la vestidura, más bien, ¿no?
La vestidura llenaba el templo. ¿Cómo es esto de que, bueno, que es la vestidura de Dios, un Dios infinito, imagínense, ¿no? Bueno, dice que por encima de él había serafines, seres angélicos, ¿no? Cada cual tenía 6 alas, eran ángeles más especiales. Recuerde que los ángeles tradicionales tienen 2 alas. Bueno, estos tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, o sea, las bisagras, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces ahí dice Isaías: ¡ay de mí! Dice que soy muerto. Ya Isaías habría leído Éxodo, seguramente, ¿no? Sí, ya tenía en su mano Éxodo y sabía lo peligroso que es ver a Dios, porque Dios lo dijo: no me verá hombre y vivirá. Entonces dijo: chao, estoy frito, dijo Isaías, ¿verdad? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínese el terror que le agarró a él. O sea, usted cuando se entera que algo es peligroso, que puede explotar en 1000 pedazos, ¿no se le derriten las piernas del miedo? O sea, ¿no le empiezan a temblar? Cuando algo lo amenaza de muerte, ¿no le ha pasado que iba a cruzar la calle y se dio cuenta y frenó, y en el momento que frenó se salvó su vida? ¿Cómo le quedan las piernas? Flameando, ¿verdad? Bueno, imagínese cuando usted advirtió el peligro y fue librado. Imagínese, yo para que usted se imagine, Isaías ve el rostro de Dios, inmediatamente su mente conecta con lo que dijo Dios en Éxodo. Bueno, ahí no estaba el capítulo 6, verso 1, pero los textos los tendría muy claros Isaías. Y dijo: chao, listo, se habrá. Entonces, y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, imagínense esos ángeles de 6 alas, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar, unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces ahí comienza a hablar con Isaías, con el Señor, ¿no? Y le dice: ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, sale eso de Isaías, ¿recuerda? Pero no voy a eso, me remito a esto, que viendo en una visión la presencia del Señor y a la majestad de Dios, se llenó de terror. Pero ahí entendió, inmediatamente salió a asistirlo uno de los serafines con algo que quitaba lo que provocaría la muerte en cualquier ser humano. ¿Qué era? El pecado y la culpa, la inmundicia de la humanidad. ¿Y esto por qué? Por la misericordia de Dios. Otra vez, Isaías no cayó muerto, no porque era un buen muchacho. Es más, él declaró: soy hombre de labios inmundos, o sea, de hablar cosas sucias, como cualquier ser humano que hablamos palabras llenas de pecado, o usted habla todo santidad cuando habla. No estoy hablando de malas palabras. ¿Es su lenguaje perfecto, santo, sublime? ¿O nuestro hablar es terrenal y humano? Eso es inmundicia delante de Dios, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Aún las buenas palabras: no, pero yo hago las cosas lo mejor que puedo. Claro, lo mejor que puedo no es perfecto, es lo mejor que podés, pero sigue siendo inmundo. Bueno, eso lo sabía Isaías. ¿Y qué hizo Isaías? Nada, solamente esperó que la misericordia lo alcance, como efectivamente lo alcanzó. Y tanto como Moisés, Isaías recibe la comisión de ir a predicar algo triste, ¿no? Porque ¿cuál era la comisión de Isaías? Era endurecer el corazón del pueblo de Dios. O sea, era hablar juicio. La idea era predicar para que los que escuchen la predicación se les endurezca bien el corazón. La verdad que está feo
el trabajo, ¿no? Imagínense, yo vengo a predicar hoy, hermanos, para que ustedes, quien bien endurecidos, me odien a mí, odien la justicia de Dios y salgan maldecidos de acá, llenos de incredulidad contra Dios. Bueno, eso es bueno, por supuesto, Dios en su misericordia, un remanente fiel en Israel. Pero ¿es el juicio de Dios a quiénes? ¿A quienes cometieron un pecadito? No, a los que sistemáticamente se negaron a arrepentirse de sus pecados, ¿no? A través de los años y del principio y sin cesar. O sea, cuando el corazón, como Faraón, ¿no? Se endurece, Dios dice, bueno, dureza al 100%, allá tú, con lo tuyo. Hoy leí algunas publicaciones, digo, ¿dónde terminan los creyentes que les enseñé la Biblia durante tantos años? Termina en la otra punta, ¿no? Siendo cualquier cosa y publicando cualquier cosa, herejías, y digo, pobre gente, digo. Dios tenga misericordia todavía y pueda hacerles ver su desvarío evangélico, sus herejías y sus vergüenzas, ¿no? Habiendo empezado bien, terminando tan mal. Pero bueno. Romanos 1:9. 1:19. Sé que esto está interesante porque lo están estudiando los preadolescentes también, me encanta. Para entender cómo Dios salva, ¿no? Y después, si quieren estar seguros los preadolescentes, siempre les aconsejo, como a todos, Primera de Juan, empezar por ahí. Dice a los que Dios entregó ya, ¿no? A una mente reprobada. A los que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, escuche, muy atento a esto que pongo en negrita sobre todo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene la excusa de no aceptar la realidad de Dios. Por supuesto, el Evangelio de Cristo es solo para aquellos a quienes Dios le da la gracia de entenderlo. Es poder de Dios para salvación y olor de muerte para los que se pierden. Pero lo que de Dios se conoce en la humanidad no creyente, se hace visible aún lo invisible de Dios. ¿A través de qué? De las cosas hechas, de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, la matemática, el equilibrio en el universo, el organismo humano y aquellas cosas que claramente hablan de la intervención sobrenatural. No sé quién me mostraba el otro día la posibilidad de que una célula elemental, en términos biológicos hablando, la posibilidad de que los átomos se junten después de una explosión es una posibilidad por 10 a la 40. O sea, una posibilidad en 10 seguido de 39 ceros. Una posibilidad. Que los átomos para una célula, una. O sea, es absolutamente imposible que ni siquiera una célula prácticamente comience, ¿no? Porque en términos de azar, en términos de probabilidades hablando, ¿no? Una célula elemental, no estoy hablando de una célula nuestra que es toda una fábrica, estoy hablando de una célula básica elemental. Bueno, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido u oscurecido. ¿Qué es esto? Lo mismo, cuando una persona se niega a aceptar la evidencia que tiene delante, le pasa aquello que dice el proverbio,
tradicional que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no quiere ver, entonces no puede ver porque no quiere ver la evidencia que tiene delante. Dios se la dejó, pero no aún así la quiso. Bien, entonces vemos que Dios aún muestra su gloria a través de las cosas creadas. Y a todos, creyentes y no creyentes. En 2 Crónicas 2:5 vemos a Salomón dedicando el templo. Y él dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. 2 Crónicas 2:5, para que me sigan. Más, escuchen, ¿quién será capaz de edificarle casas siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Salomón sabía esto. Ustedes saben que el templo de Salomón era gigantesco, era grandísimo. Estaba en el mismo lugar donde está la mezquita de Omán ahora, ¿no? Ahí en el monte del templo estaba el templo de Salomón con toda su gloria y su majestad del templo. Y era bien majestuoso, tenía muchísima carga de oro, plata y muchas cosas muy preciosas, así como de la mejor madera. Y todo estaba ahí, de alguna manera, honrando a Dios con los mejores bienes que Salomón podía tener. Con todo, Salomón dijo, y aún esto no sirve. ¿Cómo voy a tratar, voy a usar unas palabras sencillas, cómo voy a meter a Dios en un templo, aunque sea grande, si los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo? O sea, ni siquiera el tercer cielo es lugar para que habite Dios, porque no entra, por decirlo así, no entra Dios ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en los tres juntos, de los tres cielos. Recuerda el primer cielo, ¿cuál es, pastor? Lo celeste, lo que vemos. El segundo cielo, ¿cuál es? El universo. Y el tercer cielo, bueno, no está el paraíso de Dios. El tercer cielo, así lo describe la Biblia. No me pida detalles porque no dan las medidas. La Biblia, sí. Bueno. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es que no quiere, sino que no puede estar metido todo en un templo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, ¿no? Esto era parte del discurso de Pablo en el Areópago, ¿recuerda? Pablo hablándole a los griegos que tenían un monumento a un Dios no conocido. Y era de alguna manera al Dios verdadero, al que ellos no conocían. Bueno, ahí estaba, y Pablo empieza de ahí para predicarles el Evangelio. Aún así no entendieron nada, muchos de ellos, ¿no? Bueno. En Jeremías, volviendo a Jeremías, al pasado, Jeremías 23:23, Dios habla con Jeremías y le dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto habla de la omnipresencia de Dios. No, Dios mismo está diciendo con su propia palabra, ¿no se dan cuenta que yo lo lleno todo? Y el otro día me explicaba, no sé qué hermana me explicaba o me preguntaba de algunas personas que dicen que Dios está en todos lados, Dios es todo. No, esa es otra creencia, no creer que Dios es esto es Dios, la silla es Dios, el aire que respiramos es Dios. No, eso no es, eso es una herejía y una doctrina que se llama panteísmo, que cree que Dios es la materia. Como las tantas que hay por ahí, tantas creencias, pero no está diciendo Dios lo que dicen los panteístas. Dios dice que Él está presente en todos lados. Entonces sigue otra vez en nosotros, o por lo menos en algunos, espero que algunos ya lo sepan. ¿Cómo? Si Dios lo llena todo, ¿por qué no todo es lindo? ¿Por qué la vida no es bella?
¿Por qué si en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre? ¿Por qué es que no todo es tan lindo? Y algunas preguntas me parecen legítimas de gente que no entiende nada, ¿no? Dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y la muerte de los niños y el sufrimiento y la enfermedad y que un padre mate a sus hijos y que los hijos terminen así? ¿Y por qué el dolor? Y muchas de estas preguntas, ¿no? Entonces todavía chocan más en la mente de aquel que no entiende y dice, pero si Dios es bello, bueno y lindo y su presencia lo llena todo, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué no hay plenitud de gozo? ¿Por qué la vida es diferente? ¿Por qué vivimos en este mundo infelices todo el tiempo? Para colmo, después vamos otra vez al Nuevo Testamento y vemos declaraciones como estas, ¿no? Que nos hacen preguntar, bueno, ¿dónde está Dios entonces? ¿O el Espíritu de Dios? ¿En un lugar o en todos los lugares? ¿Dónde cree que está usted el Espíritu de Dios? ¿En todo lugar o en un lugar? Y bueno, ¿por qué entonces 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu? O sea, Dios, el Señor, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Pero usted me acaba de decir que está en todos lados. Usted me dijo. Y bueno, ¿por qué en todos lados no hay libertad? Si lo único que hay lleno de pecadores presos de maldad. Hay tanto dolor. Si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿por qué donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Sí? ¿Me sigue la contradicción aparente? ¿Por qué digo aparente? Porque es solo aparente. Otra vez, yendo para el otro lado, en Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Mire qué lindo este salmo. Sígalo porque es muy profundo, que le va a hacer sentir a usted acompañado y que por más que usted sienta que su alma se derrumba su vida, o que quiere escapar de Dios, sobre todo si es un creyente nacido de nuevo, y usted dice, no doy más, Señor, ya no quiero trabajar más, voy a ser como Jeremías, no voy a hablar más de tu palabra. Estoy harto de que nadie me escuche, de no tener un fruto, de que no pasa nada, nadie cambia, yo lo único que hago es hablar y lo único que recibo es odio, burla, resentimiento de gente, nadie me escucha, nadie me entiende, le trato de explicar del amor de Dios y lo único que recibo es cuestionamiento, resentimiento contra Dios y la culpa la tiene el pastor. Entonces llega un momento en la vida que te preguntas, me voy. Pero el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Fíjese, ¿no? Estamos viendo el tema de la contradicción. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. ¿Cómo? ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Ah, Dios está en el lugar de los muertos. Y la Biblia dice eso, ¿o no? No hay, pero ¿cómo? Entonces, si no hay plenitud de gozo, ¿cómo están muertos? Si está en el Seol, están los muertos. Están todos los muertos. ¿Cómo que hay delicias si hay muerte? Sigue la contradicción, me parece que más grande. Si cortamos el mensaje acá y le digo tarea para el hogar, resolver, ¿lo terminamos? Bueno, ya lo terminamos. Entonces venga aquí, mi hijo. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Me voy al diablo, dice uno, ¿no? ¿Sí? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Como diciendo, no hay forma de escapar. Aún las tinieblas no encubren de ti. O sea, por más que esté en la más profunda oscuridad,
lo más lejos que me pueda ir. Fíjese que me voy a un lugar del universo donde usted sabe la temperatura más baja, entonces lo doy a modo de información interesante nomás. Menos 240 grados es el 0 Kelvin. O sea que el más 240 Kelvin es el 0 grado nuestro, ¿sí? Bueno, 0 grado de temperatura. Bueno, me voy ahí donde no hay ni temperatura, ni energía, no hay ni luz, ni nada. Hay silencio, frío absoluto, cero absoluto, no hay nada, nadie que me escuche. Bueno, la Biblia dice que aún eso, y en esa condición resplandecerá todo alrededor mío. Como decir, no hay forma de esconderse de Dios, ni en la parte más infinita de este universo. Más distante, perdón, de este universo. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Como diciendo, no tiene sentido tratar de huir de Dios. Cualquiera que quiera esconderse de Dios, negar a Dios, no lo va a poder hacer. Y me dice, no, pero yo no creo en Dios. A mí yo creo en Dios a mi manera. A mí no me importa. Bueno, yo no creo que Dios exista. Y creen que con eso van a escapar de Dios. A veces nosotros tontamente pecamos a escondidas como diciendo, bueno, nadie me ve, como si Dios no me viera. Nos engañamos, nos mentimos. Pero bueno, ya corto por acá y le digo, bueno, vamos a encontrar la solución al dilema. ¿Sí? Si Dios está en todos lados, ¿por qué no hay plenitud de gozo y delicias por todo el universo? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta frialdad, tanta maldad, tanto homicidio, tanta mentira, tanto engaño? Y sostenido en el tiempo, dice, por Dios, basta, dice, y sigue, ¿no? Pero encontramos estos pequeños espacios en la vida como que parece que cuando cantamos y oramos o escuchamos la palabra, nuestra mente como que encuentra reposo y esperanza. Dice, bueno, la verdad que con estas palabras de un Dios eterno, infinito, me estoy empezando a quedar tranquilo porque todavía no entiendo, el pastor todavía no terminó el mensaje, pero por lo menos hay esperanza en el Dios eterno. Y voy a ir a través de las palabras de Jesús, que es Dios que bajó a la condición de hombre pecador, no siendo pecador, pero Él se hizo semejante a nosotros en la humanidad. Se hizo un hombre que necesitaba comer, dormir, descansar, trabajar para tener lo necesario para vivir. Así hizo Dios. Y se acercó a los hombres. Ya eso de por sí me habla de la asombrosa y eterna misericordia de Dios para con nosotros. Y en Juan 14:15 se acercó en un momento a sus discípulos y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Sabe qué es esta frase, otro consolador? ¿Que había otro? Claro, es Jesús. Y esta palabra consolador significa uno que ayuda. No que te trae tranquilidad cuando estás triste, sino la traducción de la frase implica uno que ayuda. Jesús era el que ayudaba, pero Él se iba. Tenía que morir, resucitar, ir al Padre. Pero no se preocupen, yo les doy otro que ayuda como yo. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, escuchen, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, no dice que le vemos, pero sí le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso fue ya a partir del día de Pentecostés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave acá? Claro, cuando el Señor está diciendo el Espíritu
está en todos los lugares, aún en el Seol, en el lugar de los muertos, no significa que la gente que esté allí en los muertos o en el mundo le vea y le conozca y al mismo tiempo le ame como amaron a Jesús. Porque la gente no quiere amar a Dios, rechaza a Dios, rechaza sus mandamientos, como usted y como yo antes de conocerle, y no queremos saber nada de Él. Entonces, no es que Dios está, claro que está. Con los muertos ahí en el Seol, dice, ahí tú estás. Pero ¿qué es lo que hace en el Seol? Nada. Ni ruido hace. Absoluto silencio eterno hace Dios, pero está. En cambio, en aquellos que dice que le reciben al Espíritu Santo, le conocen y le ven porque también le aman y guardan sus mandamientos. Y les dice, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Esto luego de la resurrección, ¿no? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la palabra que a usted le abre el entendimiento. Dios no se manifiesta a los muertos. Dios no se manifiesta al mundo. Está, pero hace silencio. Está, pero es invisible. Todo lo ve. Nadie puede esconderse de Dios, pero hace silencio. Todo el mundo habla de Dios, pero Dios hace silencio. Lo insultan, lo desafían, levantan el puño, dicen de todo, blasfeman de su nombre y Dios hace silencio. Solamente deja la creación como testimonio de su presencia. Porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se revela a través de las cosas creadas, dice, de las cosas visibles, de modo que no tienen excusa. Ahora, ellos ven en la gracia común de Dios lo que Dios da a la humanidad. Pero la dulce, maravillosa, preciosa, sublime, bendita, amorosa, magnífica presencia de Dios está solo reservada para aquellos en quienes el Espíritu Santo vive y se manifiesta y permanece eternamente. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos, plural, a Él y haremos morada en Él. Como diciendo, no te preocupes. Cuando venga Dios a vivir a tu vida, se te acabaron las preguntas. Si Dios existe, que si Dios es, que no, listo. En aquel día, como les pasa a ustedes, creería que a todos, ya no hacen la pregunta, ¿será que Dios es real? ¿Será que esto del Evangelio no es una locura más de las tantas otras? A mí hace 3 décadas ya que no se me ocurrió más eso. Ya no se me ocurrió nunca más. Pero nunca más, Porque no podés tener viviendo a Dios manifestado dentro tuyo y no darte cuenta. Porque no es que tenés un virus, no es que tenés una urticaria, tenés a Dios adentro. Y no podés tener a Dios y no experimentar nada si Él prometió manifestarse. Aun cuando Dios emita un pequeño ruido, sería un estruendo dentro del alma. Pero qué tremendo, ¿no? Porque Dios al mundo y al mundo que observa, al mundo que juzgará y al mundo que condenará, lo ve todo, pero hace absoluto silencio. Es un silencio tan potente que los termina matando a todos. Entonces finalizo el mensaje
con Juan 7:37 que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ahora Jesús ya ha sido glorificado, ya ha venido el Pentecostés, ya los creyentes han recibido el Espíritu Santo cuando nacen de nuevo, y es ahí que todo aquel que cree en Jesús, como dice la Escritura, experimenta esos ríos de agua viva, que no es otra cosa que lo que empezamos al principio cuando presentamos el mensaje, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, y lo interesante que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Precioso Jesús. Precioso Jesús.